semanas anteriores hemos venido estudiando la importancia de mantener una buena comunión con Dios. Juan le llama a eso una buena amistad, y nosotros hemos girado alrededor de lo importante que es ser amigo del Señor. Dicho de otra forma, hay personas que pueden haber hecho profesión de fe, pueden haber hecho una oración, pueden incluso haber dicho que conocieron de Dios, pero tienen una pésima relación con Dios, no tienen amistad con Él. Y dije en el estudio anterior que es como un matrimonio en crisis. Sí hay un papel, un acta de matrimonio que dice que son pareja, que están legalmente unidos, pero lo cierto es que no tienen nada en común. Lejos de ello, están viviendo una especie de infierno y que no tienen amistad. Bueno, aunque la ilustración es burda, me sirve. La relación espiritual puede ser algo como esto. Quizás por familiaridad, por costumbrismo o cualesquiera razones tengan alguna relación con Dios, pero no una amistad íntima con Jesús. Pues bien, en nuestro estudio de hoy verán algunas implicaciones para mejorar esa amistad. Y claro que para que esto sea más fácil, ustedes van a ayudarme, porque hay cosas que nos distancian. Antes de decir cómo acercarnos, debemos dejar muy en claro qué nos separa de una buena amistad con Jesús. Para ello, voy a dividir este auditorium en dos grupos: los que están casados y los que están solteros. De hecho, permítanme hacer el censo. ¿Cuántos de ustedes ponen su mano en alto? Los que están solteros. Levántenla, por favor. He dicho los que están solteros, no los que quisieran estar solteros. Levántenla. Oiga, pocos pueden bajarla. Ahora levanten la mano los casados. Wow, hay pocos solteros, ¿eh? Bien, se nota, por eso los rostros dijeron. Me refiero que los casados tienen rostro de felicidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los solteros van a responderme esto: ¿qué asuntos nos separan de una buena amistad con sus padres o con las personas mayores? ¿Qué es la más grande barrera para que ustedes tengan una buena relación con sus padres o con las personas adultas? Y por favor, no vaya a filosofar, en una o dos palabras. Y los casados, por su lado, me responderán cuáles son las barreras o la peor que nos separa de tener una buena amistad con nuestra pareja, lo que resquebraja esa comunión con nuestra pareja. Y igual que el ejemplo anterior, sin filosofar, en una o dos palabras deben decir qué nos distancia para una buena amistad. Bueno, ¿ya han pensado en esto? Amén. Empecemos con los casados, ya que son la mayoría. Por favor, díganme, enriquezcan el estudio y con su mano en alto me dicen qué nos distancia de una buena amistad con nuestra pareja. Ricardo levantó la mano. Sin filosofar, una o dos palabras. Que usted quiere tener la razón. Bueno, ¿y es así en su matrimonio? No importa, que él como hombre quiere tener la razón. Decía Oscar. Pues sí, pero esa es la pregunta. ¿Por qué la perdemos? La barrera, lo que imposibilita.
A ver, el egoísmo de parte suya. El egoísmo de la mujer hacia su esposo. Ah, también él es egoísta. Así, Will. El temperamento nos distancia. Allá atrás, el machismo. Claro que aquí ninguno de nosotros practica esas cosas. El machismo de nosotros los hombres nos distancia de una buena amistad. ¿Algo más? A ver, hermano Tony, después... La soberbia. Tenía que ser la soberbia. ¿Cuántos hombres levantan la mano y muy pocas mujeres? A ver, hermana Evelyn. La indiferencia de su pareja. Bueno, ¿más nadie? ¿Sí? ¿Ninguno de ustedes piensa que la infidelidad de su pareja es la peor barrera? Ah, sí. ¿Y por qué no lo han dicho? ¿Por qué he tenido que sacarlo yo? Es que da pena, dijo Ricardo. Y como la gente en la iglesia es tan alcanzativa, de pronto si uno sugiere eso, van a pensar, saber si uno está pasando un problema de esos. Entonces mejor nos volvemos un poco así románticos y decimos la indiferencia, la falta de compatibilidad, la falta de sensatez o de consideración. Por favor, lo que más destruye hogares es la infidelidad. De hecho, yo diría que humanamente hablando, nadie puede reponerse a una infidelidad. Humanamente hablando. Así es que esa sería la peor barrera, pero no la única. En fin, ayúdennos solteros. ¿Ustedes qué opinan? La relación con sus padres. ¿Qué es lo que más la quebranta? Sí, hermano. La prepotencia. ¿De parte de quién? ¿De ambos? De los hijos hacia los padres. Nuestra prepotencia nos dificulta una buena amistad con ellos. Bueno, ¿sí? No entendí. Entonces sería la rebelión, porque no nos gusta recibir órdenes. Hermano, ¿perdón? La confianza. O sea, la falta de confianza es no tener amistad. Bueno, ¿alguien más? ¿Sí, hermano? ¿Que los papás le mientan o que usted? El hijo al padre. Bueno, que nosotros mintamos a nuestros padres nos distancia. Y claro, ¿cómo ellos van a confiar en nosotros si somos unos mentirosos? Bueno, más nadie. Señoritas, permíteme, Vicente, señoritas, ¿y ustedes no tienen problemas? No he escuchado a ninguna joven soltera. E igual no levantan la mano. ¿O no hay? No hay, señoritas. Ya ven, ese es el problema, tanto hombre aquí solo y tienen que ir y buscar en el mundo. Bueno, todo lo que ustedes han dicho, ahora súmenlo y digan en una sola palabra lo que separa nuestra amistad con Jesucristo. Todo lo que ustedes han dicho que nos distancia de tener una buena amistad con nuestra pareja o con nuestros padres, ahora díganlo, lo que nos distancia para tener una buena amistad con Jesús. ¿Decía, hermano, allá atrás? Gríteme, por favor. Eso rompe la amistad, pero no es eso. A ver, Alex. Simplemente, en cualesquiera de sus derivaciones. Si alguna vez usted se preguntó por qué se siente distante de Dios, o dice en sus propias palabras, me siento vacío,
o refiere, quizás Dios no me escucha. Es el mismo sentimiento cuando usted con su pareja empiezan a distanciarse. Empieza a carcomerle la duda, la incertidumbre, y empieza a anidarse en su corazón la posibilidad de una infidelidad. Pues todo eso, traducido espiritualmente, es parecido. Porque usted y yo, cuando empezamos, de hecho, no quiero quitar la palabra pecado, porque al pecado hay que llamarle tal cual es. Sin embargo, suena como muy religioso o trillado. Traduzcamos pecado, es quebrantar un principio moral, quebrantar la ley de Dios, romperla. Dicho de otra forma, los ejemplos que ustedes dieron, temperamento terrible, machismo, falta de seguridad, todas esas cosas terminan siendo pecado y nos va separando cada vez más del Señor, hasta el punto en donde hay algunos de ustedes esta mañana que si tienen que desnudar su corazón y responderse a sí mismos la pregunta que yo voy a hacer, es más, la hago: ¿en realidad usted se siente un amigo íntimo de Jesús? Usted va a responder, la verdad es que no. Y eso es como un matrimonio en crisis. Cierto que quizá y solo quizá hay alguna firma que legalmente dice que están unidos, pero ese documento al final de cuentas no sirve para nada, porque sentimentalmente están distanciados. Y lejos de disfrutar la supuesta unión, les hace todavía más miserables. Pues eso pasaría en nuestra relación espiritual. Algunos de ustedes no están disfrutando porque están practicando el pecado. Y sé que me van a decir: oiga, pero ¿y quién de los que está aquí no ha pecado? Espero tener la gracia para explicar esto. Hermana Evelyn habló de indiferencia. Hagamos eco de ello. La indiferencia es algo que lastima sin duda alguna a una mujer. Pero hermana Evelyn, si en lugar de indiferencia fuera infidelidad, ¿qué tan terrible sería esa relación? Si ustedes vieran el rostro que puso, ahora traduzca su rostro. Dice, si en lugar de la indiferencia que le provoca tristeza, incertidumbre, de vez en cuando mal humor, si en lugar de eso fuera infidelidad, ella dijo, totalmente rota la relación. Significa que hay pecados que rompen por completo nuestra amistad con nuestra pareja. Hay otros que sí la resquebrajan, provocan fisuras, pero no la hacen pedazos. Diríamos que con una disculpa o con un poco de compensación, la fisura empieza a sanar. Pero hay pecados que parecen irreconciliables. Bueno, espiritualmente se acerca. Hay algunos errores de nuestra parte que sí provocan fisuras. Estoy diciendo como burdos ejemplos. Si esta mañana o esta semana usted olvidó orar, usted olvidó leer la Biblia, empieza a provocar distanciamiento, porque usted no está íntimamente en comunión. Pero si usted fue infiel a su pareja, si usted se metió en negocios deshonestos, si usted le hizo daño a una persona en forma abierta y deliberada, esa amistad con Jesús se hace mucho más distante.
porque la consecuencia es más grave. Y ese es lo importante de nuestro estudio de hoy, que todos hemos pecado, algunos más. Pero independientemente si la fisura se ha vuelto abismalmente distante o apenas empieza, nuestro estudio de hoy es cómo mejorar, o quizás debí decir, cómo sanar esa fisura. Cómo empezar a surcir para que una vez más vuelva a ser una amistad íntima con Jesús. Y los que nunca la tuvieron, pues ahora saber cómo acercarse a Dios. Porque, y les entiendo, si algunos esta mañana dicen, mire, yo estoy un poco cansado de las religiones y de escuchar cada cosa, incluso siento prejuicio de las iglesias porque en la televisión se ve cada espectáculo. Bueno, ahora usted verá con la Biblia cómo mejorar su amistad con Jesús, independientemente de lo que los religiosos digamos. Vayan en sus Biblias a 1 de Juan capítulo 2, nuestro sermón de hoy, cómo mejorar mi amistad con el Señor. 1 de Juan capítulo 2, y no crean que he olvidado el verso de memoria para los que están felices. Capítulo 2, vamos al verso 7. 1 de Juan capítulo 2, verso 7, ¿lo encontraron? Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el que más antiguo que habéis tenido desde el principio. Lo vimos en media semana. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Dice, verso 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Lo vimos ya en media semana, pero estoy tratando de recapitular para los que no lo estudiaron. Verso 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Luego dice, os escribo a vosotros jóvenes. Estoy haciendo la separación que Juan ya había hecho. Vaya hasta el verso 15. En casa, versículo por versículo. Yo estoy leyéndolo rápido por cuestión tiempo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hasta ahí leemos y oremos. Señor, ruego tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que crezcamos a través del estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es el asunto. Una vez más tomaré el ejemplo de un matrimonio. Yo no sé si alguna vez escuchó el viejo proverbio no bíblico, pero a lo mejor consensuado. Si ya se descosió, que se termine rompiendo. ¿Lo habrán escuchado? No. Pues se los cuento. Si usted está llevando una camisa e hizo un movimiento y se descosió en alguna de sus coyunturas, el proverbio dice, ya no se preocupe, es que cuando le va, no, poquito, rómpala de una buena vez. Eso dice el proverbio. Si usted ya empezó a romper la relación en su matrimonio, ¿usted cree que va a lograr compensar el daño? No, rómpala de una buena vez. O como dice algún machista, es que ella duda de mí, así es que para que ya no dude, ahora lo voy a hacer. Porque estoy harto de que me viva celando. Y por supuesto, el proverbio no grita valores ni principios espirituales, solo grita una actitud equivocada. Cuando alguien hace eso, la naturaleza humana es así, nos lleva al punto en donde ya no hay razón por qué seguirnos esforzando. Ya lo arruinamos todo. Y como ya arruinamos todo, espiritualmente, ¿para qué esforzarnos si somos culpables? ¿Para qué si ya estoy frustrado? No, ¿por qué voy a luchar? Es más, con este tipo de vida, ¿para qué voy a la iglesia si termino siendo un hipócrita? Esos son
los estribillos que Satanás pone en nuestros corazones. Porque el pecado toma cierto control. Y vean el capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8. En casa, 1 a 1. ¿Listos? El que practica el pecado, ¿qué cosa? Paren. ¿Alguno de ustedes no ha cometido pecado esta semana? O sea, todos pecaron. ¿Sí? O sea, todos son del diablo. ¿Quién dice que no? Usted dice que no, hermana. Pero si aquí dice que sí. Ojo a eso. Sigamos leyendo. Verso, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiesta la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia, y dice un poco más. Bueno, el asunto sigue siendo el pecado, que nos distancia de la amistad con Dios y nosotros queremos acercarnos a Dios. El asunto es que si el pecado, concluyeron ustedes, no se para, ¿cómo resolvemos esto? Porque todos hemos pecado y como hemos pecado, aquí dice que somos hijos del diablo. ¿Cierto o no cierto? No, no es cierto. Aquí hay una palabra clave en esto. ¿Alguien la habrá descubierto? ¿Solo Miguel, además de hermana Evelyn? ¿Nadie descubrió la palabra clave? Hay 2 o 3. Bueno, veamos, Miguel. Practica. ¿Cuál es la palabra según usted? Allá atrás. Practica. Hermano Carranza. Nacido. Allá atrás, Joel. Practica. Díganme la diferencia entre practicar pecado y cometer el pecado. Practicar es un hábito. Es una disciplina. O sea, beber es una disciplina. ¿Alguien más quiere opinar? Hermano Mendelssohn. Practicar es constantemente. ¿Y la otra? Arrepentirse. Bueno, voy a citar yo este caso y ustedes me dicen cómo catalogarlo. Está aquel buen amigo que está vislumbrado por la seducción de esa mujer. ¿Cuál, pastor? ¿Qué importa? Una mujer. Y la curiosidad más la presión del grupo de amigos lo terminó empujando para que en esa fiesta empezara a tomarse 1 o 2 tragos, porque en esa reunión todos eran parte de eso. Él nunca ha bebido, quizás alguna vez por una tonta curiosidad, pero ahí todos parecían disfrutar y él quería ser atractivo a esta mujer, así es que 2 tragos llevaron a 3. Finalmente se emborrachó. Fue un desastre. Lejos de terminar impresionando a esta mujer, hizo el ridículo. Bueno, ¿cómo podemos catalogarlo a él en relación al alcoholismo? ¿Él es un alcohólico? ¿Quién dijo sí? Es un alcohólico, Pedro. Bueno, los demás creen que no es un alcohólico. ¿Y entonces qué sería un alcohólico, Ricardo? No es un alcohólico, pero va por buen camino, dice Ricardo, para terminar siendo un alcohólico. ¿Y qué es un alcohólico entonces? A ver, Eric.
el que vive emborrachándose día y noche, a diferencia de este hombre que o empezó el vicio o simplemente cayó, porque no sabemos si continuará o se avergonzará y no lo volverá a hacer. Les pregunto, ¿entienden la diferencia entre practicar y caer en un error? ¿Amén o no amén? ¿Y por qué ese punto es importante? Por lo que sigue. Aquellos de ustedes o yo que practicamos el pecado como nuestro estilo de vida, nunca hemos conocido a Dios. Tendremos religiosidad, seremos parte de una comunidad que habla de cosas espirituales. Pero según este pasaje, nunca hubo un cambio. Y cité el alcoholismo por citar un ejemplo, pero usted relaciónelo con cualesquiera asuntos de su vida en donde usted tiene un distanciamiento con Dios. Practicar el pecado es muy distinto a vivir en el pecado. De hecho, note la diferencia del que cae en el pecado. Hermano Mendelssohn lo dijo. Está arrepentido, está avergonzado, no es su naturaleza, no está gritando a los cuatro vientos que anoche estuvo en una tremenda parranda y que esta noche la continuará. Es más, está deseoso de que la tierra se lo trague. Y tiene un sentimiento de culpa delante de Dios que lo hace luchar para no repetirlo. Y no dije que nunca volverá a caer, solo dije que le hace luchar para nunca repetirlo. Entonces, usted debe hacerse un autoexamen y decir, respecto a su vida espiritual, sin que ningún religioso se entrometa en su estilo de vida: ¿yo practico el pecado o caigo en él? Si usted llega a la conclusión que lo practica, que esa es su naturaleza, su estilo de vida, usted no ha conocido al Señor. Pero es buena noticia, porque ahora ha sido confrontado por la Biblia para hacer un cambio de actitud y buscar al Señor. Sé que me dirá, mire, yo he intentado salir del error y no he podido. No ha podido hacerlo porque no lo ha hecho en amistad con Jesús, sino que en sus propias fuerzas. Y al final voy a explicarle al respecto de en sus propias fuerzas. Por ahora, vean el verso 14. Es importante en esto de mejorar la relación con Jesús. Nosotros sabemos, verso 14, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Ya hablamos en media semana sobre el sentimiento hacia el prójimo. Verso 15, pero todo aquel que aborrece a su hermano dice que es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Sigamos, en esto hemos conocido que Él puso su amor por nosotros. También nosotros debemos ponerlo por Él. Y va a llegar hasta el verso en donde literalmente dice, atiéndame, en casa lo lee, en donde dice que el mundo nos aborrecerá. Escuchen esta relación. Entre más usted se hace amigo de Jesús, más el mundo lo aborrecerá. ¿De qué habla, pastor? Una vez más, con ejemplos. Díganme en 3 áreas: música, artistas de televisión y deportes. 3 personajes que sean muy amados por el mundo. Empecemos con música. ¿Sí, Will? Paul McCartney, cierto, pero muchos no tienen idea porque casi no ven música en inglés. Uno más conocido para todos. Sí. Daddy Yankee. ¿Quién es ese? Bueno, sí, también de música juvenil, entiendo. ¿Otro más?
Otro que sea conocido para las 3 generaciones aquí, Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson es reconocido por las 3 generaciones. ¿Amado o no? Oh, sí. Tan famoso. Yo dudo que haya alguien que no haya disfrutado de cómo bailaba. Bueno, ¿en cuál otra dije? ¿Artistas de cine? ¿Alguno? ¿Perdón? Richard Gere. Sí, pero temo que no lo conocen la mayoría. Ok, Rambo, en sus 8 versiones. Ok. ¿En deportes? Ya no digan, ya no digan. Ok, atentos. ¿A alguien en el mundo le importa su moral? ¿Alguien reprocha porque el primero se suicidó por sobredosis y los periódicos dicen que tenía tremenda afición por los niños? ¿Y que su casa era una especie de parque de diversiones para niños que costaba cientos de miles al mes en su locura? ¿A alguien en el mundo le importaba? Igual era aplaudido y amado por su arte. ¿A alguien en el mundo le importa la vida privada de Sylvester Stallone? Ni siquiera preguntamos. Sobre los deportistas, tampoco, pero el mundo les aplaude. Y le puedo asegurar que si yo hubiera dicho esta mañana, mire, vamos a tener el testimonio de un personaje como esos aquí, no cabe la gente. En contraste, ¿han escuchado sobre James Dobson? Los que nunca han oído hablar sobre él, es uno de los predicadores, psicólogos más reconocidos del habla inglés, no solo en los Estados Unidos, sino en distintas partes del mundo. Es el mismo que escribió ese tan sonado libro de Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Saben que enfrentó una demanda multimillonaria? Porque en uno de sus libros habla de la aberración de matrimonios homosexuales en los Estados Unidos de Norteamérica. Y sabe que en uno de los estados de ese país, si él pone su pie, es llevado a la cárcel de por vida, porque ya lo enjuiciaron. Y en su vida no ha hecho más que predicar en favor de los matrimonios, en favor de la relación con padres e hijos. De hecho, él escribió ese bestseller que también esa sociedad premió respecto a cómo criar hijos difíciles. Y cada vez que se encuentran con problemas de psicología infantil, llaman a su organización. Y todos sus argumentos están fundados en la Biblia. Pero el mundo lo odia, lo detesta. ¿Por qué? Porque él habla sobre los principios y los valores morales que la Biblia establece. ¿Notaron alguna vez que esa es la misma razón por la que crucificaron a Jesucristo? Porque él hablaba de que los sacerdotes eran unos hipócritas, de que los pastores hacían cualquier cosa menos pastorear, en realidad se enriquecían de la gente ignorante. Él hablaba en contra de aquellos que se creían santos, pero no hacían bien para el prójimo. Y como su predicación, muy de la mano con su moral, agredía el estilo de vida del mundo, el mundo le aborrecía. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Antes les pregunto, ¿me di a entender por qué el mundo nos aborrece esto? Juan dice que cuando usted empieza a acercarse a Jesús, el mundo lo va a aborrecer. No debe sorprenderle. Algunos de ustedes, hombres, hoy que regresen a casa, su esposa le preguntará, ¿y de dónde venís? De la iglesia. Sos un hipócrita.
sin vergüenza, le voy a contar al pastor lo que sos. O viceversa. Ahora, señora, que usted regrese, su marido le dirá alguna grosería como, ¿y qué te tenés ahí? ¿Algún hombre ha visto? La señora tiene 68 años y algún hombre ha visto. O sus compañeros de trabajo, ni en broma se le ocurra a usted decir mañana, fíjate que fui a la iglesia e hice una oración y me siento, ay, cuando sepan que en la Biblia vas a echar la droga. Y empezarán a ridiculizarle. No hará falta aquella mujer que nunca le prestó atención y ahora que sabe que usted está luchando, empezará a seducirlo para ridiculizarlo y decirle que usted ni siquiera coraje y valor tiene. Y no hará falta los compañeros que lo tilden de ser un santulón o de ser una persona ridícula en su universidad. Bueno, no les sorprenda. La amistad con Jesús es enemistad contra el mundo. ¿Pero por qué, pastor? Es lógico. Ahora usted está intentando vivir con la moral bíblica. El mundo aborrece eso. ¿Por qué? Porque la moral bíblica desnuda la moral del mundo. Y nadie quiere que otra persona lo señale. Y claro, usted me dirá, pero yo no estoy señalando a nadie, a mí no me importa el estilo de vida de nadie, pero a ellos sí les importa su estilo de vida. Y por eso lo aborrecerán. Así es que si usted se va a amistar con Cristo, no se sorprenda de su enemistad con el mundo. Y les diría a los que se creen cristianos que tienen una gran amistad con aquellos que no aman al Señor y que comparten comidas, fiestas, deportes y que salen horas a departir con ellos. ¿Se ha dado cuenta que ellos no aborrecen su amistad? ¿Por qué será? ¿Alguien puede decirlo? Y si no entendieron la pregunta, la voy a repetir. Usted está departiendo horas con personas que no aman al mundo, en cualesquiera tipo de cosas. ¿Por qué es que ellos no aborrecen su amistad? ¿Alguien? Porque es igual que ellos. Tan simple. Y usted debería responderse. En realidad habrá conocido a Jesús. Usted no es luz en tinieblas. Usted es tinieblas en medio de las tinieblas. Finalmente, el verso que vamos a memorizar, versículo 24. Y en voz alta conmigo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Repito, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Una época de mi vida de la cual no estoy orgulloso y que pasé mucho sufrimiento, mucha tristeza, mucha culpa, mucho dolor. Esa etapa, como cualesquiera otras etapas de aquellos que han pasado momentos difíciles, la culpa nos quita el sueño, nos arrebata la paz, nos hace sentirnos irritables con las personas. Recuerdo parte de ese momento, un alivio enorme. Alguien de ustedes se acercó a mí y me dijo, mire, yo no tengo idea de lo que está pasando. Solo quiero decirle que yo me considero su amigo
cuente conmigo. Esa expresión la escuché 2 o 3 veces. A la tercera vez que la escuché en algunos de ustedes, yo sabía que esa era una voz de Dios diciéndome: Carlos, ¿por qué intentás sobreponerte a este momento en tus propias fuerzas? No vas a poder, te vas a hundir. La culpa te va a arrebatar la paz. Te he enviado personas que te han dicho: déjame ayudarte. Tus fuerzas no están únicamente en lo que puedas hacer, sino en la confianza que tengas en Dios. Y Dios envía amigos en los cuales fortalezcas tu vida. Y ellos fueron una bendición grande en mí. Ahora cuento esto para decirles: algunos de ustedes y yo estamos intentando resolver nuestras vidas en nuestras propias fuerzas. No vamos a poder. Necesitamos a Jesús, la amistad con Él, la cercanía con Él. Y eso no va a suceder si no hacemos 2 cosas. Número 1, acercarnos a Él. Y número 2, luchar para no quebrantar nuestra amistad con Él. Y eso es decisión suya. Oramos. Señor, gracias por hablarnos. Gracias porque a pesar de mis pecados, tu palabra dice que puedo recuperar mi amistad con Jesús. Y que por grande que haya sido mi error, puedo reconciliarme. Señor, gracias porque ahora ya no tengo que seguir peleando solo. Y puedo tomar fuerzas en mi amistad con Jesús. Y Señor, si en medio nuestro hay personas que nunca antes empezaron esa amistad contigo, ruego tu Espíritu hable tan fuerte a ellos que ellos puedan empezar esa relación con Jesús. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, no importa si usted vino 1 o 10 veces, si es primera vez o no, si es religioso o no, si tiene problemas o no, usted y yo necesitamos una amistad con Jesús. Y para ello no es requisito ser parte de esta iglesia o volverse religioso, es empezar esa relación. ¿Cómo se empieza, predicador? Bueno, haciendo una oración en la que usted recibe a Cristo. Por lo que si esta mañana alguien dice: yo quiero hacer esa oración, con discreción donde está, levante su mano y reciba a Jesús. La baja de inmediato, déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien esta mañana que dice: sí, yo quiero? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dice: yo también quiero hacer esa oración? Ahí donde está, pone su mano en alto y la baja de inmediato. Dios le bendiga también, puede bajarla. ¿Hay alguien más en medio nuestro? Dios le bendiga, allá atrás también, puede bajar su mano. Qué bueno por aquellas personas que con convicción y con valor dicen: oiga, yo quiero hacer esa oración. No regrese usted a casa con el deseo y pensando: yo debía haber hecho esa oración. Hágala, tome el valor, tome el paso de fe, levante su mano y reciba a Jesús. Y si me va a decir: mire, predicador, yo no estoy listo, yo tampoco, Dios le bendiga también. Si me dice, y Dios le bendiga, y si me dice: ¿y qué pasa si yo hago la oración y esto no funciona? Pues lo deja. Usted no va a adquirir compromisos conmigo, con esta iglesia, con nadie. Es Dios y usted. Es una amistad entre Cristo y usted. ¿Habrá alguien más? Alguien más que levanta su mano y recibe a Jesús. Alguien más que da ese paso de fe y abre su corazón en oración a Cristo. Déjeme orar con usted. Alguien más esta mañana. Alguien más.
Señor, gracias por las personas que hicieron profesión de fe. Que tu paz y bendición les acompañe. Despídanos en paz, mas no de su presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos próximo miércoles o jueves, 3:24, versículo de memoria. Que la paz de Dios vaya con todos. Dios nos bendiga a cada uno.